Dios les bendiga a todos. Yo sé que algunos me van a confundir como un agente del Buró Federal de Inteligencia de los Estados Unidos, porque tengo dos me pusieron dos aparatitos para poder escuchar. Los años no vienen solos, vienen con problemas, estoy perdiendo la audición. Así que ese es el motivo por que tengo esto. Yo no soy agente de la CIA ni el Buró Federal de los Estados Unidos. Yo soy un agente de Jesucristo. Sí. Con respecto a la palabra de Dios, el que pueda, si está en salud, puede pararse de pie, y el que no, puede quedarse sentado. Que, como ustedes quieran, la palabra de Dios se lee sentado o parado. Vamos a buscar Romanos capítulo 7, del 19 al 21. Romanos capítulo 7, del 19 al 21. Amén. Leemos así. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oremos. Amantísimo Dios, Padre bueno, Rey de bondad y misericordia, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote gracias en primer lugar por habernos llamado, Señor, por habernos comprado y redimido. No solamente por eso, sino porque tú nos mantienes en tus manos y nadie podrá arrebatarnos de tu mano, Señor. Gracias, Dios del cielo, Señor, por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros. Ahora, Padre amado, mira a tu siervo, mi persona. Señor, estás delante de tu pueblo, el cual tú compraste con tu preciosa sangre. Ese es tu pueblo, Señor, al cual tú amas, con amor indescifrable. Señor, esta es tu palabra, que sea dirigida tanto a mi persona como a ellos, y nos edifique, y podamos crecer, Señor, en tu gracia. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, no para engrandecernos, sino para empequeñecernos cada día más, y tú seas engrandecido. Recibe la gloria en todo lo que se haga. Padre, por aparte de esto, sigue bendiciendo, Señor, los siervos que están predicando tu palabra en todo el mundo. Especialmente, Señor, los que son de nuestra iglesia. Las iglesias que conocemos, que tu verdad, Señor, se exponga allí y traiga fruto de arrepentimiento y edifique a los que se han llamado por ti, a los que están gozando de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Le hemos llamado a este título, la lucha contra el pecado. ¿Cómo luchar contra el pecado? Es una de las preguntas que más nos hacemos los cristianos. Nosotros tenemos constantemente una lucha contra el pecado. Nosotros hemos sido salvados de la esclavitud del pecado. Pero aún en esta carne débil mora el pecado. Quizás buscamos métodos fáciles para poder escapar de la atracción del pecado en nuestra vida. Sin embargo, luchar contra el pecado es algo que solamente dejaremos cuando este cuerpo vaya a la tumba. Mientras estemos vivos, vamos a seguir luchando contra el pecado. Así que hay algunas personas dicen que algunas iglesias que se llaman santas, que ellos dicen que el cristiano no peca. ¿Dónde se basan ellos? Ellos se basan en Primera de Juan, pueden ir a buscarlo, Primera de Juan capítulo 3, versículos 6, 8 y 9. Primera de Juan 3, versículos 6, 8 y 9. Dice así: todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Bueno, hasta ahí vamos a decir que es verdad lo que están diciendo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El 9 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él
y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pero si ustedes observan, aquí hay una palabra clave. En el versículo 8, el versículo 6, puede confundir a cualquiera. Dice que todo aquel que permanece en él no peca. Pero ¿qué dice el 8? Dice, el que practique el pecado. Nosotros como cristianos pecamos, pero no practicamos el pecado. Si a usted no le duele hacer algo y usted ni le da mente a eso y se mantiene haciendo ese pecado, entonces usted lo está practicando. Entonces usted está demostrando que usted no ha nacido de nuevo. ¿Me está entendiendo? No es que no pecamos, pero no practicamos, no tenemos como un hábito de hacer eso. Si usted se habitúa de estar observando la esposa del vecino, usted tiene un hábito, usted está practicando el pecado. Pero si es que usted de momento usted le falló a Dios, entonces pecó como quiera, pero no es un hábito que tiene. Si usted tiene un hábito, cuestiónese, que posiblemente usted no ha nacido de nuevo. Luego el 8 dice lo mismo, el 9 dice, todo aquel que nació de Dios no practica. La palabra clave es que no practique el pecado. No es que no peca, es que no lo practique. Así que en esta mañana vamos a observar 3 actitudes que nos ayudarán cómo luchar contra el pecado. Así que eso es lo importante. Vamos a ver 3 actitudes, cómo luchar contra el pecado. No son métodos mágicos, sino métodos basados en la palabra de Dios. Así que, ¿qué debemos hacer en primer lugar? Cuando nosotros pequemos, ¿qué tenemos que hacer? Ser humildes y reconocer que le hemos fallado a Dios. Así que si usted pecó y usted no le da mente a eso, entonces usted no se está arrepintiendo. No hacer como hizo Judas, que la conciencia le remordió y en vez de acercarse a Jesús y pedirle perdón por lo que hizo, la conciencia le carcomió el cerebro y fue y se mató. Así que eso es lo que queremos aquí. Si usted practica el pecado, acérquese a nuestro abogado, a Jesús, que Él nos va a perdonar. Así que eso es lo que Dios quiere. Pero no vivamos una vida practicando el pecado. Así que no quiero que se vayan de aquí diciendo que Ramón está apoyando a que pequemos. No. Vamos a pecar como quiera. A veces pecamos por omisión o por comisión. Si hay un hermano aquí que necesita una ayuda, una comida, y yo tengo dinero y no le ayudo, yo estoy pecando con eso. No solamente haciendo cosas deshonestas, aún con no hacer el bien, se peca también. ¿Ok? Así que debemos rechazar el pecado. Muchas veces nos hemos sentido alguien imperdonables porque hemos cometido un pecado. No. Cuando no se sienta imperdonable, Dios perdona todo el pecado. El único pecado que Dios no perdona es el pecado de incredulidad. Pero si usted se acerca a Él y le pide perdón, Dios lo perdona. Así que no se me quede buscándose excusas que Dios no lo va a perdonar, porque fue un pecado demasiado grande que usted hizo. Así que no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Así que no hemos dicho que el pecado que hemos cometido es amado, verá a amarnos. Dios nos sigue amando. Muchas veces se ha dicho aquí, si usted tiene un hijo, la hermana, cuando usted tiene el hermano Juan Carlos, y el hermano Juan Carlos le falla, usted lo castiga, pero usted sigue amándolo, ¿sí o no? Uno lo sigue amando como quiera. Dios nos sigue amando aunque le fallemos. Pero yo lo que quiero es que seamos humildes y reconozcamos cuando le hemos fallado, nos acerquemos a Él. Así que, sin embargo, el que es verdadero creyente, el Espíritu Santo nos va a redarguir si le hemos fallado. Si tú no sientes remordimiento por lo que tú has hecho, vuelvo, nuevamente digo, cuestiónate, posiblemente tú no hayas nacido de nuevo. No lo estoy diciendo específicamente a nadie, solamente que nos cuestionemos, incluyéndome yo mismo. Cuestionémonos si no sentimos remordimiento. Si la conciencia o el Espíritu Santo no nos habla en nuestra vida, no hemos nacido de nuevo. Así que eso es muy importante, que sintamos dolor porque le hemos fallado al Señor. Así que debemos reconocer cuando le hemos fallado. Debemos rechazar el pecado porque hemos ofendido a un Dios justo, a un Dios santo. Tenemos que hacer eso. Así que el rechazo del pecado, si lo rechazamos por un tiempo y volvemos y caemos y luego no nos importa, cuestionémonos de nuevo porque estamos cometiendo el mismo pecado. Entonces es un hábito, es algo habitual.
en mi congregación en los estados, había un muchacho que había sido homosexual y tenía sus ademanes, por muchos años él fue así. Él nunca dejó eso. Pero este muchacho era uno de los más fervientes creyentes del Señor, porque él sí fue homosexual, pero él no practicaba el pecado de homosexualidad. Y posiblemente también le vinieran ataques, es posible. Pero el que le viniera la tentación es una cosa. La tentación, si viene, usted no está pecando con la tentación. Es usted cede la tentación, ahí es que usted está pecando. Es decir que cuando le venga la tentación, vaya a los pies de Cristo para que le dé fortaleza y usted no va a caer. Yo tengo mi tentación, tú tienes la tuya diferente. Así que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Tenemos una lucha. Por esa lucha, no luchemos solos. Vayamos al abogado para que nos dé fuerza para poder resistir a las tentaciones. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Así que debemos saber que la vida cristiana victoriosa no consiste en una vida sin pecado. La vida cristiana consiste en una vida de arrepentimiento. Así que cuando vengan esas cosas, arrepintámonos de corazón. Si al poco momento usted va a hacer lo mismo, entonces no fue de corazón, fue de labios solamente. Así que tiene que ser de corazón. En nuestra propia fuerza no podemos vencer. En mi fuerza, en mi propia fuerza yo soy débil. Así que ¿de quién yo me agarro? Me agarro de Jesús. Tenerlo siempre en mi mente. Hay una canción que dice: pon tu mirada en Cristo. Yo sé que el hermano Abel la ha escuchado. Tan lleno de gracia y de amor. Y lo terrenal sin valor será. Es decir que si ponemos nuestra mirada en Cristo, ese deseo terrenal que es pecaminoso va a desaparecer porque ponemos nuestra mirada en Cristo. ¿Qué le sucedió a Pedro cuando estaba caminando en el mar? Que quitó su mirada ¿de quién? De Jesús. Entonces por eso se hundió. Cuando venga la tentación, cuando venga ese deseo malvado que venga, pongamos nuestra mirada en Él. No pongamos nuestra mirada en nosotros mismos, dentro de este yo. No, este yo es muy débil, este yo va a fracasar. Pero si pongo mi mirada en Cristo, en el nombre de Jesús, yo puedo combatir esa tentación. Cuando hacemos eso, no nos sucede lo que dice Proverbios 28:13. Vayan a Proverbios 28:13. Yo sé que muchos se lo saben. El hermano Francisco se sabe ese versículo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, no solamente confesarlo, lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Así que no solamente nos quedemos confesando, apartémonos de ese pecado. Pidamos a Dios que nos dé fortaleza para poder luchar. Así que esa es la actitud que Dios quiere que tengamos nosotros como creyentes. El que todavía no ha dado el paso de fe, el mensaje mío es: acércate a Jesús, entrega tu vida, porque sin Él tú vas a vivir una vida de esclavo en el pecado. Yo, no sé ustedes, tal vez ustedes no verán así, yo vivía esclavo del pecado. Yo ni me daba cuenta cuando pecaba, porque mi vida era una vida de pecado. Yo me gozaba con el pecado, no me daba cuenta que estaba pecado. ¿Por qué? Porque estaba muerto, como dice la Biblia, en mis delitos y pecados. Así que cuando tú estás muerto, un cuerpo muerto, si tú le das, siente. No lo sientes, así que cuando tú estás muerto en tus delitos y pecados, no vas a sentirlo. ¿Quieres tener vida? Ven a los pies de Jesús y tendrás vida y te darás cuenta cuando tú estás ofendiéndole a Él. Así que es necesario buscar el perdón de Dios. Así que, pero nada será posible si no desarrollamos un esfuerzo absoluto contra el pecado. Tenemos que buscar a Dios para que nos dé esa fortaleza. Mientras tengamos la oportunidad de pecar, si cedemos el pecado, ese pecado, ¿te has visto la garrapata? ¿A quién se le ha pegado una garrapata algún día? Cuando eso se le pega a uno, mira, no hay que lo saca, no hay que lo quite de ahí. En los Estados Unidos, yo vivía en el campo y habían venados. Yo tenía miedo de que la garrapata daba Lyme disease, ¿no? ¿Cómo es? Lyme disease en español yo no sé. A una enfermedad que la garrapata transmite del venado. Y yo me asusté, entonces me dijeron que si me ponía vaselina,
la vaselina la ahogaba y así la patita la despegaba. Si tú te la despegas, te arranca la piel. Así que con la vaselina la ahogaba y me la quité. Así que el pecado es igual. El pecado se pega a uno como una garrapata. La única forma de sacudirnos, la vaselina que le pongamos a esa garrapata de pecado, es Jesucristo, ¿eh? Así que busquemos a Jesús, que es la vaselina contra el pecado, para que se despegue de nosotros. Así que observemos lo que nos dice el pastor John MacArthur. John MacArthur dice, la gracia no otorga permiso para vivir en la carne, sino que suministra el poder para vivir en el Espíritu. Muchos, porque están en la gracia, creen que tienen libertad de seguir pecando. No, eso no es lo que nos da la gracia, libertad para pecar, sino la libertad para vivir en el Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo sé que se acusan a los calvinistas que creen eso. No todos los calvinistas creen eso. Pero sí hay iglesias que enseñan que una vez salvo, siempre salvo. Yo creo una vez salvo, siempre salvo. Pero una vez salvo, siempre salvo. No vive una vida de pecado. Si usted vive una vida de pecado, usted no ha nacido de nuevo. Tengamos eso en nuestra mente. Así que observamos eso. La Biblia dice, a la persona que puede resistir el pecado, yo lo que dice la Biblia en Santiago 1.12. Santiago 1.12. Santiago nos dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Oigan bien, si nosotros resistimos al pecado, luego no resistimos por nosotros mismos. Resistimos porque nos aferramos a Jesús y Jesús nos da la fuerza para poder contrarrestar a la influencia del pecado. Santiago 4.7 también nos da otra recomendación. Nos dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que cuando el diablo va a huir de nosotros, cuando no sometemos pues a Dios primero. Si nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo. Si no nos sometemos a Dios, va a ser difícil de poder resistirle. Porque ¿quién es más fuerte? ¿El diablo o tú y yo? Satanás es más fuerte que tú y yo. Pero el más fuerte que nosotros es Dios. Así que si nos sometemos a Él, podemos vencer el pecado. Así que ese es el secreto, sometiéndonos a Él. ¿Qué más debemos hacer para contrarrestar el pecado? Debemos identificar nuestra debilidad. ¿Tú sabes cuál es tu debilidad? ¿Cuál es el pecado que más te asedia? Bueno, búsquese un papelito. Si usted no quiere que su hermana, ni su papá, ni su mamá lo sepan, escríbalo en una hoja y escóndalo, que ellos no lo vean. Escriba cuáles son los pecados que usted debe. Para cuando venga el momento de orar, usted sabe específicamente que usted va a orar contra esa debilidad que usted tiene. Así que donde usted es fuerte, es bueno también orar, porque dice la Biblia, mire el fuerte diga, ¿cómo es que dice? Que no caiga. Pero donde usted es débil, escriba esa debilidad. Suponiendo algunos videos que ustedes ven, especialmente los jóvenes, nosotros los viejos no sabemos bregar mucho con eso. En Instagram o en X, ¿qué se llama ahora? En X o X. Si ahí usted ve videos que son bien sensuales, pues no mire eso. Si usted es un hombre que, ahora especialmente en el verano, que le duele el cuello, porque cuando va caminando y pasa la muchacha y comienza a mirar para atrás, trate de no hacer eso. Hay muchas cosas, sí. Si en su computadora, cuando usted está solo, entra a canales que no es debido, póngale, ellos hay clave que usted le pone restricción para los niños. Entonces póngase una restricción para usted mismo, para no caer en eso. Hay muchas formas, lo que hay que escribir en un papelito eso. Pero si usted conoce a un amigo que no le gusta contar cosas, que es amigo de verdad, que le mantiene su cosa, puede confesarle a ese amigo, para que ese amigo te ayude también a orar por eso. Pero si usted no confía en nadie, su mejor amigo es Jesús. Pero es bueno escribir cuáles son sus debilidades. Debemos identificarlas, cuáles son. Entonces, al identificarla podemos rechazar, podemos resistir esas debilidades, porque la estamos llevando a los pies de Jesús. Entonces, para practicarla tenemos que hacer eso. Entonces, ¿cómo además podemos hacer? Otra cosa que podemos hacer es
aplicar la fortaleza de orar, llevarle esos problemas en oración al Señor. ¿Qué podemos hacer? Esta palabra no se escucha mucho. Aquí en estos días la escuché. Ayunar. Es bueno, eso hasta para la salud le sirve. Pero hacerlo con el fin de conectarte con Dios. Ayunar es algo bien, te ayuda mucho. Porque tú estás demostrando que tú no tienes fuerza. Y en ese momento tú le estás entregando toda tu fuerza para que yo te ayude a contrarrestar esa debilidad. Vuelvo y te digo, yo no sé cuál es la suya. Cada quien tenemos una debilidad. Correrle a esa debilidad. Si su debilidad es coger un dinero y usted ve un dinero que está mal puesto, ni lo mire, váyase por otro lado. Es decir, cualquiera que sea su debilidad, córrale para que Dios pueda ayudarle. Así que esa es mi recomendación. Revistas que hagan fotos con desnudez y eso, especialmente para los hombres. Las mujeres no tienen ese problema. Aunque esta sociedad ha cambiado tanto, que las mujeres se están pareciendo a los hombres también. Así que antes yo veía que eran los hombres, hay mujeres también que caen en esos problemas, pero es más nosotros los hombres. Así que corrámosle a esas situaciones, batallemos con eso. Canciones, que hay muchísimas, que lo que son con mucha sensualidad. Usted lo tiene en el playlist, en la lista de música. Sácala de ahí también, que eso no va a beneficiar. A veces la gente le trae conversaciones que no son saludables. Párelo, no se le ría a esa cosa que la persona le trae. Y si es un amigo que le manda cosas así y no cambia, quítalo también, bórrelo, porque no le está siendo beneficioso para su crecimiento. Sí, sacarlo de ahí. No. Amén. Sí. Así que, primera de Juan 1:9, que lo leímos ahorita, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que confesémoslos a Él. Así que practicamos las prácticas espirituales, que es oración y ayuno, y confesar nuestros pecados a Dios. Así que esas son las cosas que debemos nosotros hacer. No podemos luchar contra el pecado sin quitar la mirada de Jesús. Si quitamos la mirada de Jesús, vamos a fracasar. Así que podemos luchar en nuestra propia fuerza. Por un tiempecito podemos vencer, pero a la larga vamos a caer. Pongamos nuestra mirada en Jesús, que es el único que nos va a poder rescatar. Él fue que derramó su sangre por nosotros en la cruz. Y ese es el abogado que tenemos con el Padre. Así que llevémoslo todos a Jesús. Nuestra fuerza descansa en Jesús, si en verdad hemos nacido de nuevos. Y estamos terminando. Para terminar, busquemos a Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, 20 y 21. ¿Lo tienen? Hebreos 13, 20 y 21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto, los haga aptos. Oiga bien, quien nos va a hacer aptos, quien nos va a hacer capaz, quien nos va a hacer competente contra toda obra, en toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable. Así que si nosotros estamos pegados a Él, Él nos va a hacer apto para hacer lo que es correcto. Si no nos agarramos a Él, vamos a hacer ¿qué es lo que es en contra de lo correcto? Lo incorrecto, ¿verdad? Así que si no nos agarramos a Él, vamos a hacer lo que es pecado. Pero si estamos con Él, Él nos va a dar la fortaleza, nos va a ser apto, nos va a ser capaz para poder hacer lo que es bueno delante de sus ojos. Así que lo que es sagrado es delante de Él, mediante Jesucristo. Así que mediante de Jesucristo, no mediante nosotros mismos, mediante Jesús, nosotros podemos hacer esas buenas obras, no cometer esos pecados. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que cuando nosotros podemos pasar por una prueba, tenemos que dar la gloria a ¿quién? A Dios. ¿A través de quién? De lo que Jesús hizo. Así que tenemos que confiar en Él.
para luchar contra el pecado. No pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, porque nosotros mismos vamos a fracasar. Pongamos nuestra confianza en Él. Así que John Owen dijo lo siguiente, eso fue un predicador de los años 1800. John Owen dijo, mata el pecado, o si no el pecado te matará a ti. Así que pongamos eso en nuestra mente, como dijo John Owen, matemos el pecado, antes del pecado nos maten a nosotros. Y la canción, pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Gracias, hermano, por recibirnos esta mañana para compartir con ustedes la palabra de Dios. El Señor, en su gracia, nos ha escogido para predicar su palabra. Dice Pablo, y todos los que están en el ministerio deben decir como Pablo, que nos tuvo por fiel. No éramos fieles, pero nos tuvo por fiel y nos puso en el ministerio. Gloria al Señor por ese privilegio. Amén. Y gracias, hermanos, por estar aquí en esta mañana. Vamos a pasar a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Capítulo 14, verso 32 al 42. Marcos 14, 32 al 42. Aquí encontramos la agonía de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, donde el Señor derramó su alma a su Padre Celestial y fue fortalecido para seguir adelante en su obra salvífica que se iba a realizar en la cruz. Pero vamos a ver entonces la lectura y luego a estudiar este pasaje. Amén. ¿Estamos listos? Voy a pedir, por favor, que se ponga de pie, si le es posible. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentado aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedad aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y lo halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. He aquí se acerca el que me entrega. El Señor bendiga su palabra. Oremos un poquito al Señor. Padre bueno, en Cristo Jesús, oramos a ti en esta mañana. Oramos, Señor, por este tiempo que vamos a dedicar
bajo la predicación de tu palabra. Señor, tu palabra son espíritu y son vida. Tu palabra es el alimento único y suficiente de nuestras almas. Así que, Señor, abre nuestros corazones, que podamos recibir tu palabra. Produce en nosotros la fe, produce en nosotros la obediencia a tu palabra. El poder oír atentamente tu voz a través de las Escrituras. Obra en mí como el predicador y obra en cada hermano y hermana y cada visita que está presente, que está escuchando. Obra, Señor, el convencimiento del pecado y por lo tanto la necesidad que todos tenemos de Cristo. Padre, oramos precisamente en su nombre. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano, y gracias. La historia de la agonía de Jesucristo en el huerto de Getsemaní es uno de los pasajes más profundos y misteriosos que nosotros encontramos con referencia a la persona de Cristo. Encontramos aquí una maravillosa manifestación, una maravillosa presentación de tanto la humanidad completa de Cristo como su completa deidad. Lo que Cristo soportó ahí en Getsemaní, jamás ningún ser humano podrá experimentar de ninguna manera. Pero la manera en la que lo enfrentó, la manera en la que Cristo pasó por su momento de angustia más grande en toda su existencia, nos enseña a nosotros cómo también debemos hacerlo. Eso enfrentó esta situación orando, entregando su vida al Señor en oración y poniendo su destino en la mano del Padre, confiando en la perfecta voluntad de su Padre celestial. En Getsemaní, o más bien el Getsemaní de Cristo, nos muestra toda su obediencia, y que toda su obediencia pasiva y altiva no le fue impuesta. Él no fue a la cruz por obligación. Él fue porque fue su voluntad. Él estaba disponiendo su vida. Él estaba poniendo su vida por nosotros. Así que el tema que yo puedo ver en este pasaje es sencillo. Dios quiso quebrantar a Cristo. Y Cristo quiso ser quebrantado por nuestros pecados. Dios quiso quebrantar a Cristo, pero el mismo Cristo quiso también ser quebrantado por nuestros pecados. El autor de Hebreo dice que en esa voluntad de Cristo de venir y presentar cuerpo al Señor, es que somos santificados una vez y para siempre. En esta noche, en esta madrugada del Señor Jesucristo, se libró la batalla que luego se iba a realizar y llevar a su consumación en el Gólgota. El Señor allí decidió triunfantemente ir a la cruz, porque esa era la única manera en la que los pecadores podían ser salvos. Y lo hizo para la gloria de Dios, su propio nombre. Esa fue su motivación. Así que aquí vemos la angustia indescriptible de Cristo. Vemos esa petición dolorosa del Señor Jesucristo. Vemos también en medio de todo esto la exhortación y ese trato compasivo de Cristo a sus discípulos. Y finalmente vemos la victoriosa obediencia de Cristo, porque Cristo entró a ese lugar abatido, en agonía, pero salió triunfante, fortalecido por su Padre celestial. Él es nuestro ejemplo entonces de que los problemas deben ser atravesados. Amén. Eso quiere decir
los problemas bíblicamente, los problemas como cristianos, debemos resolverlo. No esquivarlo, no rodearlo, no devolvernos, sino atravesarlo en dependencia de nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que nos enseñó Cristo. Así que aunque este pasaje quizá no era necesario que nosotros lo supiéramos, porque lo que iba a terminar nuestra salvación sucedió, de todas maneras Dios quiso dejarlo en las Escrituras y lo dejó en los 3 relatos de los 3 evangelios sinópticos para recordarnos que realmente era necesario que nosotros aprendiéramos como Cristo a pasar por nuestros mayores temores, por nuestra mayor agonía, confiando plenamente en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que en primer lugar vemos la angustia, que es indescriptible, de Cristo. En el versículo 32 se nos introduce que vinieron a un lugar que se llamaba Getsemaní. El relato que aparece en Juan capítulo 18, en específico el versículo 2, nos deja ver que esta visita a este lugar no era más y nada menos que otra de las buenas costumbres de nuestro Señor Jesucristo, de tener una vida disciplinada, un lugar o ciertos lugares en específico y cierta hora en específica en la que Él oraba a Dios, en la que Él tenía comunión con su Padre, en la que Él enseñaba y entrenaba a sus discípulos. Porque dice allí que muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Sin duda alguna, ¿para qué? Para ese entrenamiento, pero también muchas veces para estar fuera del ruido y de las distracciones de la ciudad y poder allí enseñar y capacitar a sus discípulos. Aquel huerto llamado Getsemaní, al parecer, era también un lugar donde había una prensa de aceite, o de aceituna para sacar aceite, porque ese nombre Getsemaní significa prensa de aceite. Y es un nombre bien apropiado para lo que va a pasar en este lugar. Porque lo que va a pasar con Cristo allí será como si su naturaleza humana, su alma humana, sería comprimida, sería aplastada por la angustia que le iba a venir muy pronto en la cruz. En esta ocasión el Señor habla y le dice, sentado aquí, entre tanto que yo oro. El Señor había llegado allí, pero no para regocijarse, no para escapar de la realidad de su vida, sino con el propósito de hacer una obra. La obra que Jesús iba a hacer en ese huerto era deshacer aquella obra malvada que se había hecho en aquel huerto, en el huerto del Edén, a revertir esos efectos que vinieron como consecuencia de la caída de Adán. Ese huerto en aquel lugar que era y se convirtió en la muerte para todos los hombres, ahora Jesús en este huerto está deshaciendo esa obra, está revirtiendo, está ahora para aplastar la cabeza de la serpiente y hacer venir la promesa de Dios de un Salvador en sí mismo. El Señor está aquí como el segundo Adán. El Señor está aquí para deshacer lo que hizo el primer Adán, para cargar nuestros pecados, para pagar el precio por nuestros pecados. Cristo había hablado muchas veces de su muerte, de su padecimiento cuando llegara a Jerusalén, pero este era el momento cuando Jesús estaba cara a cara delante de esa realidad. En un momento como este, en una escena así en su vida, ¿qué iba a hacer el Hijo de Dios? ¿Qué iba a hacer Cristo? Bueno, en su estado de humillación como hombre, Jesús necesitaba orar
y depender del Espíritu Santo, así como nosotros necesitamos lo mismo. Jesús es nuestro ejemplo. Aquí Jesús nos muestra lo que significa que Él se despojó a sí mismo, o como lo llaman los teólogos, la kenosis, el vaciamiento de Cristo, que Cristo se vació, que Cristo dejó a un lado, o más bien se privó de su prerrogativa divina, y en este momento está mostrando que Él es un ser humano como usted y como yo, y está grandemente abrumado por lo que Él sabe como ser divino que le va a pasar, y está atemorizado. Su alma está turbada hasta la muerte, como más adelante Él dice. Pero ¿qué hará? Él va a derramar su alma a su Padre Celestial. Esa es la manera, mis hermanos. Esa es la manera que el Señor nos enseña. Más adelante, Santiago, en su libro, Santiago 5:13 dice, o pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. Eso fue lo que hizo Cristo. ¿Está alguno en esta mañana afligido? ¿Qué debe hacer? No es cantar, no es dormir, no es buscar un escape en algún vicio. Debe orar, debe ir a su Padre Celestial. Claro que dice también el texto que si tú estás alegre, cante alabanza. Amén. Así que con frecuencia cuando pasamos por problemas, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente nosotros queremos un escape. Queremos algo que nos distraiga. Queremos algo que nos hipnotice y simplemente deshacernos de eso, pero no de la manera correcta. A veces incluso se llega a vicios y a pecados como el alcohol, como la pornografía, como las drogas, como la fiesta. Esas son las cosas que buscamos. ¿Y qué pasa? Que después de despertar de ese sueño, como le pasó con los discípulos, el problema sigue en el mismo lugar y con más complicaciones. Cuando despertamos, estamos todavía más cerca de caer en la tentación. Eso pasó con los discípulos. Pero vamos a ver más adelante lo que pasó con Cristo, que hizo lo contrario, que atravesó el problema y lo resolvió de una manera bíblica, es decir, conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero que tú veas eso, porque eso es algo que el Señor quiere enseñarnos a través de este pasaje. Tú debes resolver tu problema conforme a la voluntad de Dios. No debes evitarlo. Evitar los problemas lo complican y lo hacen más complejo para nosotros mismos. Así que el Señor nos dice, no lo haga. Ve, enfréntalo. Pero no lo hagas solo. No lo hagas según tu propia concupiscencia. No lo hagas según tu propia sabiduría. Ve al Padre. Él tiene la sabiduría. Su voluntad es perfecta. Y dice la Biblia que su voluntad es buena y agradable. Hermanos, no hay nada malo en nosotros llamar a algunos hermanos o hermanas. No hay nada malo en llamar a algunas hermanas y decirle, mis hermanos, yo necesito que ustedes oren por mí. Yo necesito que ustedes pasen un tiempo conmigo orando porque yo estoy turbado, porque tengo un problema. Y yo no quiero resolverlo de la manera que el mundo lo hace. No quiero ir al vicio, no quiero ir a unas vacaciones para ver si me olvido de eso. Y cuando venga todo eso otra vez. Yo quiero resolver este problema y lo quiero hacer de la manera que glorifique a Dios. No hay nada malo en hacer eso. Eso fue lo que hizo el Señor. Escogió a algunos de sus discípulos, dice el texto. Aquí a todos dejó a un grupo probablemente en la puerta del huerto. Y otros 3 más íntimos de él lo escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo llevó un poco más cerca de él. Y allí el Señor mostró lo que debemos hacer como seres humanos. Debemos depender el uno de los otros. Hay muchos mandamientos en la Biblia, está plasmada de mandamientos que incluyen esta expresión uno al otro.
orar uno por otro, soportar la carga unos de los otros, llevar la carga los unos de los otros y uno a los otros, amar unos a los otros. El Señor nos dice que la vida cristiana no se va a pelear sola, debemos pelearla en conjunto como iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo y dependientes, por lo tanto, de cada miembro, el uno de los otros. El Señor nos muestra eso. Él entiende nuestras debilidades. Él entiende nuestra agonía. Él la soportó. Y Él lo hizo por completo. Muchas personas tienen problemas con esto de decir, bueno, es que Jesús soportó todo eso porque Él era Dios. Él no podía pecar. Y es cierto. Pero eso tampoco deja de ser mentira. Porque Él sufrió. Él padeció. Él padeció en carne propia. Él sufrió, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él no tuvo pecado. Alguien estaba explicando que es como si, que decir este argumento es como decir, mira, hay una carrera de 5 personas. Una carrera cargando una gran piedra pesada. ¿Sí? Y hay una meta. El primero la agarra y va a 1 metro y se le cala. Y el segundo va 2 metros. Y así sucesivamente 4 no llegan a la meta. Pero el quinto agarra la piedra y la lleva a su destino. Sería muy raro, muy loco, que el que corrió 1 metro diga a aquel que corrió 4 metros. Es que tú no entiendes cuánto pesa la piedra. Por eso tú pudiste llegar más allá. O aquel que llegó, el quinto que llegó a la meta, decirle, es que tú no entiendes cuánto pesa esa piedra porque a ti no se te cayó. Realmente el que resistió el peso de la piedra hasta el final es el que realmente entiende lo que pesa la piedra. Amén. El que soportó el sufrimiento hasta el final y toda tentación y no fue llevado al pecado, ese es el que entiende realmente cuánto pesa, porque resistió todo el peso. Cristo resistió todo el peso de la angustia. Él no cayó. Él sabe cuánto pesa el problema. Amén. Él sí sabe. Nosotros no caemos a 1 metro, a 2 metros, pero caemos. Así que no sabemos cuánto pesa realmente la piedra. Jesús sí. La palabra que se traducen aquí como entristecerse y angustiarse en el versículo 33, son 2 palabras fuertes en el texto griego y tienen la idea de una profunda agonía, de una profunda presión desde el alma. El Señor estaba realmente angustiado. Más dice, mi alma está muy triste, versículo 34, hasta la muerte. Quedado aquí y velar. Su alma estaba triste hasta la muerte. Oh, hermano, este sufrimiento que Cristo está aquí soportando, no lo va a soportar nadie jamás. Ningún mártir cristiano en la historia del cristianismo, ninguno en la historia futura soportará lo que Cristo soportó. Nosotros no podemos imaginarnos cuánto Cristo aguantó, porque no sabemos lo que significa llevar la piedra al final. No lo sabemos. Él sí. Él soportó toda la furia de la tentación. Él soportó toda la furia de la agonía. Él estaba a punto de la muerte, dice Cristo. Humanamente, en su naturaleza humana, Cristo está diciendo aquí que Él podría morir. Él está a punto de la muerte con esta agonía. Así que no es cualquier cosa. Y el Señor le dice a ellos, quédense aquí, velen. Al igual que nosotros necesitamos compañía. El Señor humanamente aquí hablando. Y también como Dios, como su maestro para enseñarle su padecimiento. Quédense aquí y vigilen. Oren. Y esto es importante porque ese mandato del Señor a que vigilen, a que oren, se repite y se entrelaza entre el pasaje para mostrarnos un gran contraste de cómo enfrentar los problemas. ¿Cómo lo hicieron los discípulos?
y cómo lo hizo Cristo. ¿Y en qué resultó? ¿Por qué Jesús está angustiado así? Como dije, ningún mártir cristiano va a sentir eso. Porque todo aquel que sufre y que llega a morir por Cristo sabe que tiene en él un Salvador siempre dispuesto a recibirlo. Él sabe que cuando muera será mejor porque estará con Cristo. Cristo no tenía eso. Cristo era el cordero expiatorio por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento Dios da una ilustración con dos animales en el día de la expiación. Dos animales. Uno era sacrificado por los pecados de aquel que ponía su mano sobre el cordero. Y cuando ponía su mano sobre el cordero era como un símbolo de que su pecado le están siendo transmitido a ese animal. Y entonces el animal moría por él. Pero el segundo animal era suelto en el desierto, a morir en el desierto. Otro símbolo, no solo del perdón de Dios, sino también del odio de Dios hacia el pecado. El pecado trae la muerte. Que Dios dé la espalda al pecador. Jesús temía eso. Eso era algo que la segunda persona de la Trinidad jamás había experimentado. Que Dios le diera la espalda. Él disfrutaba de eterna comunión con Dios. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era en comunión con Dios. Y el Verbo era Dios. Desde toda la eternidad, Jesús nunca había experimentado eso, de que Dios le diera la espalda. Así que Jesús está pensando no en morir, no en los latigazos, no en la corona de espina, no está pensando en la garra de los romanos. Él está pensando en la ira de Dios. Él está pensando en las implicaciones de nuestros pecados cayendo sobre él. Y 2 Corintios 5:21 dice, aquel que no conoció pecado. Dice la Biblia, no conoció pecado. No conoció. Por nosotros lo hizo pecado. No él, una segunda persona. El Padre lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Obviamente el texto anteriormente está diciendo que no conoció pecado. Así que bajo ninguna circunstancia el que lo hizo pecado implica que pecó. Sino que lo que quiere decir, fue considerado como pecador. Fue considerado como pecador. Ese sentimiento que Jesús tenía aquí era el de sufrir la justa ira de Dios, acumulada. Esta copa de la que Cristo habla es una copa que contiene un líquido condensado de toda la ira de Dios acumulada por todos los pecados pasados, presentes y futuros de todo aquel que iba a creer en Cristo como su Cordero. Y él tenía que tomar esa copa. Y note lo que sigue diciendo la Biblia que pasó en la cruz. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió. Cristo pagó el precio de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabe qué dice la ley? La ley es un pacto que depende de la obediencia de aquellos que lo reciben. Por lo tanto, en la ley tú vas a encontrar Deuteronomio. Dice que si tú cumples con toda la ley, tú serás bendito cuando tú sales. Tú serás bendito cuando entras. Serás bendito en la plaza. Será bendito, será bendito. Pero sigue diciendo el pasaje. Que si tú no guardas la ley como el Señor la manda, tú serás maldito en tu salida, maldito en tu entrada, maldito en la plaza, y etc. Jesús nos redimió de la ley tomando el castigo de nosotros. Hecho por nosotros maldición. ¿Quiénes cumplieron la ley aquí? No, nadie puede levantar la mano.
De hecho, eso es lo que debe provocar la ley, cerrar toda boca. Que toda boca se cierre. Pues Cristo cumplió la ley. Él sí merece ser bendito cuando sale, bendito cuando entra. Jesús merece la bendición de la ley, nosotros la maldición de la ley, pero Él nos restauró, Él nos compró en el hecho de que Él recibió el castigo de la ley, la maldición de la ley. Él se hizo maldición por nosotros. Eso es lo que Jesús está temiendo. Es algo que Él no había experimentado. Más adelante, Marcos capítulo 15, versículo 34 dice: y a la hora novena, Jesús ya en la cruz clamó a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Eso es algo que nosotros no podemos explicar. Cómo en un momento la relación eterna de Cristo con el Padre fue interrumpida. La única razón: Él fue considerado como pecador, como tú y como yo. De manera que esto da lugar a nuestro segundo encabezado: la petición dolorosa de Cristo. Esa es la razón por la que Cristo está orando de esta manera. Y dice, versículo 35, y yéndose un poco adelante, dice Mateo, como a el espacio de un lance de piedra, ¿sí? Como 40 metros, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía en su oración, Abba, que Marco explica que significa Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús ahora está refiriéndose al Padre de una manera que los discípulos nunca habían escuchado. De los santos del Antiguo Testamento, nadie había dicho a Dios Abba. Esa palabra es una palabra aramea que significa como papá. Es como decir papi. El Señor estaba dirigiéndose al Padre Celestial de una manera que ningún ser humano podía. Cristo tenía una relación con Dios que nadie podía tener. Por supuesto, cuando Jesús ora aquí, no se trata de dos voluntades diferentes. No es que el Hijo quiere algo y el Padre quiere otra cosa. De hecho, note cómo recoge aquí el evangelista Juan esta palabra en Juan 12, 27 a 28. Juan 12, 27 a 28, Jesús dice: ahora está turbada mi alma. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Una pregunta: ¿podría Jesús decir eso? Dios, Padre, líbrame de esta hora. Bueno, Jesús le dice casi lo mismo a Pedro cuando Pedro sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. ¿Qué le dijo? Pedro, si yo quisiera ser librado de esta hora, yo oro al Padre y Él va a mandar legiones de ángeles y van a pelear por mí. Así que Jesús dice: no, yo no tengo otra voluntad. Yo no voy a decir eso porque eso no es lo que yo quiero decir. Así que más para esto he llegado a esta hora. Es para esto que yo vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Señor dice: yo no tengo otra voluntad. Pero lo que Jesús está orando es lo siguiente: todas las cosas son posibles para ti. En tu sola omnisciencia, ¿hay otra forma en la que el ser humano pueda ser salvo de sus pecados sin que yo sea hecho maldición? Sin que tú me des la espalda. ¿Hay otra manera válida que igualmente te glorifique? Y recuerde que eso está aquí no para beneficio de Jesús, sino también para beneficio de nosotros y de los discípulos que están ahí.
Jesús está orando. Muchas veces Jesús oró precisamente por eso, para que los que escuchaban fueran edificados. ¿Y qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esto? La respuesta del cielo, ¿cuál fue? Había un silencio. Y ese silencio significó que no había otra manera. Jesús, el inmaculado Hijo de Dios, tenía que morir por los pecadores. Y esa era la única manera de ser salvo. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos aquí. El Señor dice orando delante de la tumba de Lázaro: Señor, yo sé que tú siempre me oyes, pero yo estoy orando así para que esta gente escuche. Aquí está el Señor haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que escuchemos aquí? Que no hay otra manera de salvación fuera de Cristo muriendo como sustituto por nosotros y resucitando de los muertos. No hay otra. Por lo tanto, ¿cómo aplicamos eso? Bueno, es muy importante aplicar esto. Porque si, obviamente así es, todo camino de salvación, toda forma de reconciliación con Dios que no está basada en Cristo muriendo y resucitando como sustituto de los pecadores, es una blasfema, es una mentira, y tira por el piso el ministerio redentor de Cristo. Entonces la muerte de Cristo fue en vano si hay otra manera. Piensa esto. Jesús dice: Padre, ¿hay otra manera? Padre dice: no hay otra manera. Si hubiera otra manera, así como Jesús dijo: si no hay lugar para ustedes en la casa de mi Padre, ya se lo hubiera dicho, para que no tengan una falsa esperanza. Entonces, si Dios no le dijo a Jesús que había otra forma, habiendo otra forma, le dio una falsa esperanza. Y su muerte fue en vano. Pero no fue así. Cristo preguntó, imagínate esto, ya en palabras de nosotros: Padre, ¿María puede salvarnos? ¿La Virgen María puede salvarnos? Si hubiera sido así, Dios le hubiera dicho a Jesús: fíjate que sí, que hay otra manera. María puede salvarlo. Pero no le dijo eso. Fíjate que sí, que a través de Buda. Fíjate que hay otro camino, que tú puedes hacer tal obra, tal buenas obras. Los seres humanos nada más necesitan ser adoctrinados para que hagan estas cosas, y a través de esas buenas obras sean salvos. No. La respuesta era lo mismo que habíamos planeado desde antes de la fundación del mundo: una persona inmaculada, sin pecado. Dios mismo debía resistir su ira en vez de los pecadores. Así fue. Entonces, así fue que Jesús oró: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Podemos encontrar, hermano, una sumisión, una perfección mayor que esta. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Note la interpretación que le da el autor de Hebreo a esta palabra aquí del Señor, en Hebreo capítulo 5, versículo 7. Esta experiencia de Cristo, el autor de Hebreo la interpreta. Hebreos 5, 7 al 10 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, déjame explicar eso. Jesús no necesitaba aprender la obediencia porque no era obediente, o fue perfeccionado porque no era perfecto. Lo que el autor de Hebreo está diciendo, como más abajo explica, es que el ministerio terrenal de Jesús, el haberse encarnado y obedecido al Padre hasta el fin, lo perfeccionó, lo calificó. ¿Para qué? Para venir a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El ministerio terrenal de Jesús lo calificó como el único
y suficiente y eficiente para ser nuestro representante delante de Dios. En esa noche de Getsemaní, eso fue lo que pasó, tal como lo hemos interpretado nosotros. La respuesta del Padre es que Jesús es el único medio de salvación. La respuesta del Padre es que no hay otra forma de salvación si no es Cristo muriendo por nosotros. El autor de Hebreos toma esa experiencia y dice, ese fue el día cuando Dios lo hizo. Él fue perfeccionado, Él fue calificado, su ministerio fue el adecuado. Él fue y es el único y suficiente Salvador que nosotros necesitamos. No necesitamos otro, porque Él fue calificado. Y solamente Él merece el título de sumo. Esa palabra significa el más grande sacerdote. Sacerdote es aquel que se pone delante de Dios a favor del pueblo. Ese es Cristo, nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Esa noche Jesús mostró que Él era el calificado, que Él era el indicado, y el Padre así lo declaró. Así que si tu esperanza está puesta en otra cosa o en otra persona que no sea Cristo muriendo en la cruz por tus pecados, resucitando el tercer día, creíste en vano, porque esta es la forma. Y Jesús, dice el texto, versículo 37, vino a sus discípulos. Y dice que lo halló otra vez como durmiendo. Y aquí se nos muestra la exhortación compasiva de Cristo a sus discípulos. En medio de todo esto, hermano, toma en cuenta todo lo que hemos dicho que Cristo iba a soportar. Todo lo que llenaba de temor y de terror el alma humana de Cristo. En medio de todo eso, en su aflicción más grande, Cristo fue varón de dolores. Él fue experimentado en quebranto. Pero este es el momento cuando se muestra en su mayor expresión, junto con el Gólgota, cuánto Jesús tuvo que soportar, a lo menos una parte. Y en medio de todo eso, el Señor no tiene una respuesta áspera. El Señor muestra compasión a sus discípulos y dice que lo halló durmiendo y le dijo Simón, a Pedro le dijo Simón. Es importante eso, porque la Biblia parece mostrar como una diferencia aquí, que a veces cuando Jesús quería hablar con Pedro y Pedro estaba actuando como una roca, como el Señor quería que fuera, le llamaba Pedro. Y cuando Pedro estaba actuando como su antigua naturaleza, le llamaba Simón. Aquí le llama Simón. Está actuando como tu viejo yo. Está actuando como el viejo hombre. Tú duermes, no has podido velar una hora. Esto a la luz de lo que Pedro había dicho antes. Recuerde que había dicho Pedro antes en la cena, cuando terminaba la cena casi, algunas horas atrás. Si fuera necesario que yo muera contigo, yo voy a morir contigo. Pero no puede velar una hora. Y Pedro es el que está relatándole esto a Marcos. Y Marcos, note cuántas veces Marcos recalca esta idea. En el versículo 39 dice, otra vez fue y oró la misma palabra. Y al volver, lo halló como durmiendo. Versículo 41, vino la tercera vez. ¿Y cómo estaba? Durmiendo. 3 veces. Pedro también se nos recuerda allá en el libro de Hechos que el Señor tuvo que hablarle 3 veces también. Y Pedro quizá está recordando esto y diciéndoselo a Marcos. 3 veces el Señor fue a nosotros. En el día, en la noche de su mayor aflicción. Hermano, nosotros como seres humanos, cuando estamos ocupados en algo que nos perturba, un gran problema en nuestra vida, créanme que somos bien molestados cuando alguien viene con un problema pequeñito a molestarnos. Esa es la reacción de nosotros. Tenemos un gran problema y viene alguien con un problema pequeñito a molestarnos. ¿Cómo respondemos? Cristo mostró su misericordia. Cristo mostró su compasión.
Cristo estaba experimentando la debilidad de la carne. Cristo sabía lo que ellos estaban pasando. La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. O como Cristo lo dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es la lección que usted tiene que aprender aquí, dice Cristo a sus discípulos. Deben velar, deben orar. El resultado, cuando vino la tentación, cayeron. ¿Cuál era la tentación? Que ellos se escandalizarían de él y que el mismo Pedro lo negaría. Pero no velaron, no oraron. Cuando vino la tentación, fue muy tarde. Esto nos muestra a nosotros que la tentación debe ser enfrentada antes de que llegue. Debemos prepararnos para la tentación. Porque si hemos pasado un largo periodo sin comunión con Dios, solo es cuestión de que llegue la tentación para caer. Es muy poco lo que podemos hacer cuando viene la tentación y hemos pasado un largo periodo sin comunión con Dios. Es muy poco, es lo que Cristo está enseñando aquí. Segundo, el Señor nos está mostrando que hay oportunidades para nosotros ser seres humanos con otros, para nosotros ser compasivos con otros, para enfrentar problemas junto con otros o llevar la carga del uno a los otros. Y que esas oportunidades a veces se pierden para siempre. Porque ellos tenían la oportunidad de pelear esa batalla con Cristo, a lo menos en parte, de estar vigilando, de orar junto con Él, orar con Él, orar por Él. Pero perdieron esa oportunidad para siempre. Porque no se prepararon. Pedro aprendió la lección, porque más adelante Pedro habla de velar y orar. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a devorar. Si había alguien que sabía eso, era Pedro. Primera de Pedro 5:8. Él sabía muy bien que aún al lado de Cristo, aún aquí en la iglesia, aún tú siendo creyente, aún tú teniendo tu Biblia, canciones cristianas en tu casa, versículos en tus corazones, aún en medio de eso, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, velar y orar, no debemos dejar de hacerlo. Así que veamos, por último lugar, la victoriosa obediencia de Cristo. La victoriosa obediencia de Cristo. Vino la tercera vez, versículo 41, y le dijo, dormí ya. Dormí ya. Como le dije, esa oportunidad ya pasó. Descansar. Basta, la hora ha venido. Y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Aquí el Señor, imagínense la escena, el Señor viene por tercera vez, los discípulos están acostados. Probablemente ellos intentan levantarse. El Señor dice, ya, quédense ahí. Ya pasó. Pero eso no solamente nos está mostrando que ellos perdieron la oportunidad. No solo nos está mostrando que ellos ya perdieron la guerra, porque la tentación iba a llegar muy pronto. Dice que aún estando Jesús hablando, ahí aparecieron. Apareció Judas. Es decir, la tentación ya estaba ahí y ellos no podían escapar. Iban a caer porque no habían velado. Pero no solamente eso es lo que nos está diciendo el Señor, sino que Él ya terminó con su lucha. Esa lucha con su parte humana, con su naturaleza humana, ese temor a la muerte, a ser separado de Dios como ser santo, ya había sido resuelto. ¿Por qué? Que había estado, ¿dónde? En comunión con su Padre. Muy diferente a los discípulos que estaban escapando del problema, durmiendo. Jesús había resuelto sus conflictos internos. Se acabó el problema porque Él lo atravesó. Él lo resolvió. Él estuvo delante del Padre y Él resolvió todo ese problema. Ahora ya está listo. Triunfante, el Señor dice ya, vámonos. No a escaparnos, sino a encontrarnos con el que me va a entregar. Ya estoy listo. Eso nos muestra a nosotros un ánimo totalmente diferente a cómo Jesús entró. ¿Cómo entró Jesús? Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mi alma está triste hasta la muerte. Así entró. ¿Cómo salió? Levántense, vámonos, estoy preparado. Había pasado tiempo con Dios. Había pasado su tiempo con el Padre Celestial. ¿Cómo está enfrentando los problemas? ¿Tú cómo lo estás haciendo?
está durmiendo. No durmamos, dice la Biblia, sino velemos. Velemos, peleemos la buena batalla, enfrentemos los problemas bíblicamente. Es decir, no como yo quiero, sino como tú. Muchos critican esa oración y piensan, y bueno, dicen que esa es una oración falta de fe, cuando los cristianos dicen, Señor, después de orar, Señor, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque hoy en día hay un grupo que dice que tú tienes que decretarle a Dios, que tú tienes que ordenarle a Dios, y que eso es fe. De hecho se llama movimiento de palabra de fe. Son palabras vanas. El Hijo de Dios dijo, no, no lo que yo quiero, lo que tú quieres. Esa es una oración con mucho más fe. Amén. Hay que tener más fe para hacer esa oración. Señor, no es lo que yo quiero. Pues, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos? Precisamente lo que queremos. Amén. Es difícil decirle a otro, no lo que yo quiero, lo que tú quieras. Se requiere fe. Esa es la verdadera oración de fe. Señor, mira, esta es la decisión que yo tengo que tomar, y podríamos tener este conflicto. Sabemos lo que dice la palabra de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos cómo lo tenemos que hacer. Y aquí podríamos tener esa perplejidad. Oye, ¿habría otra forma? Señor, ¿habrá otra forma de yo hacer esto, de yo dejar este trabajo? ¿Cómo será que yo voy a enfrentar este problema en mi matrimonio? ¿Hay otra forma? Bueno, quizá yo me puedo imaginar otra salida, pero eso no es lo que tú quieres, así que yo voy a hacer lo que tú quieres. Es bíblico tener esa lucha. Es natural tener esa lucha. Pero también es natural que el cristiano se rinda a la voluntad de su Padre Celestial. Eso es lo que vemos en los salmos. Vemos los salmos peleando con Dios. Señor, ¿hasta cuándo? Pero después queda rendido a la voluntad del Padre. Esa debe ser nuestra actitud ante los problemas. Jóvenes, deben aprender eso. Las tentaciones se libran resolviendo el problema. Si lo guardas, si duerme, cuando despierte, estará más complicado. Será más complejo para ti también resolverlo, porque estará más profundo. El problema o los problemas no se pausan, los problemas siguen avanzando. La cruz no podía detenerse. La hora estaba pasando, Cristo lo sabía. ¿Y qué hizo? Este es el momento de venir al Padre. En tu aflicción, recuerda eso. Que el Señor nos recuerde eso. Y no nos deje tranquilos hasta que nosotros vayamos a descansar, a derramar nuestra alma a nuestro Padre Celestial y resolver el problema. Yo no sé qué problema tú tengas. Y seguro que tú tienes o vas a tener, todos lo vamos a tener, todos lo tenemos. Y quizá esta es la razón por la que nunca has resolvido tu problema. Tú puedes decir, el año pasado tenía este problema, el mismo problema. Hace 2 años tengo el mismo problema. Hace 10 años atrás es el mismo problema. La razón, bíblicamente, según lo que dice aquí la palabra de Dios, no lo ha atravesado, no lo ha resolvido bíblicamente. Y te das cuenta de que ese problema hoy es mucho más grande que cuando empezó, ¿cierto? Hay que enfrentarlo bíblicamente. Vicio pecaminoso, hábito pecaminoso, mala disciplina. Si no lo enfrenta, si no lo atraviesa, no va a tener la victoria. Se va a complicar más. Y solo es cuestión de tiempo de que llegue la tentación para caer. Vamos a orar. Padre bueno, gracias en esta mañana por tu palabra. Oh Señor, nuestro gran problema de querer ser como Dios.
de querer tener el control de nosotros mismos, de querer ser los dueños. Nuestro problema de independencia de ti. Oh Padre, derriba todo ídolo en nosotros, en el poder de tu palabra. Toma el dominio de toda nuestra vida y reina como Cristo nos enseñó a orar. Que venga tu reino. Que en nuestra vida se haga tu voluntad como ahora se está haciendo en el cielo. En tu iglesia, Señor. Que aunque sea agonizante, el obedecer, podamos obedecer y ser perfeccionados, ser santificados, ser moldeados a la estatura de la plenitud, de varón perfecto, a la semejanza de Cristo. Él es nuestro estándar, Él es nuestra meta. Fuimos agarrados por Él para también asirnos de Él. Oh Padre, mantén nuestros ojos en Cristo. Mantén nuestros ojos en Él. En esta mañana piensa, hermano, cualquier problema en tu vida. ¿Realmente ha tomado ese temor? ¿Ha tomado esa agonía, esa aflicción en tu vida? Y ha ido al Padre y orado. Horas tras horas. Y hasta que el problema no está resuelto, no salí de ahí. Hasta que el problema en nuestro corazón y todo conflicto desaparezca. Y salí como Cristo, triunfante. En Cristo, Señor, llévanos a buscar esa victoria. En Cristo. Y si tú estás aquí y tú no eres creyente, déjame decirte, no te engañes a ti mismo. Porque el Padre dice que solo Cristo, muriendo como sustituto y resucitando de los muertos, es el único y suficiente Salvador de los pecadores. Porque no había otra manera. Por eso Cristo terminó su tarea. Hasta que dijo, consumado es. No descansó. Así lo hizo. Y fue constituido nuestro gran sumo sacerdote. Nuestro único mediador entre Dios y nosotros. Clama a Cristo, entrega tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en lo que Él hizo. Él bebió la copa que tú debías beber. Él padeció el abandono de Dios que tú debías padecer. Y Él te ofrece esa gracia en esta mañana. Si tú invocas su nombre. Y todo el que invoque su nombre será salvo. Oh Padre, obra eso. Obra esa confesión de pecado. Esa vuelta. Ese volverse a Dios a través de Cristo en los corazones que lo necesitan. Y obra en nosotros como creyentes, Señor, esa valentía de Cristo. A pesar de estar atemorizado, a pesar de estar angustiado hasta la muerte, seguir adelante y derramar nuestra alma a ti, nuestro único ayudador, nuestro sustento, nuestra roca. Oh Padre, que así sea en Cristo Jesús. Amén.
Gracias, hermano, por su tiempo. Que Dios le bendiga. Creo que estamos despedidos. Gracias y paz. Amén.